¿Alguna vez has sentido un escalofrío de la nada? Segundos antes de tomar una decisión importante, un escalofrío que te recorrió la espalda, te aceleró el corazón y por alguna razón inexplicable te hizo detenerte. ¿Y si ese escalofrío no fuera solo una reacción corporal, sino una advertencia espiritual, una señal divina de que algo mucho más grande estaba por suceder? ¿Qué pasaría si, ahora mismo, un ángel estuviera tratando de salvarte de la peor elección de tu vida? Esos momentos, inexplicables que muchos llaman coincidencia o intuición, pueden ser mucho más que eso. En la espiritualidad, especialmente dentro del universo de señales divinas, se sabe que los ángeles actúan de formas sutiles, misteriosas y profundamente simbólicas. No aparecen ante nuestros ojos con alas, sino con señales delicadas, un sonido inesperado, un retraso inusual o ese escalofrío que aparece de la nada. Sí, ese escalofrío podría haber sido un ángel tratando de salvarte. Quizás ya hayas experimentado esto, incluso sin darte cuenta. Una repentina sensación de incomodidad antes de entrar en un lugar, un impulso inexplicable de cambiar el camino habitual o una fuerte intuición que dice no vayas. Y minutos después, algo sucede, algo que podría haberlo cambiado todo o haberlo destruido todo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir ahora podría sorprenderte. Esta historia no es solo un relato conmovedor, es una revelación sobre cómo lo invisible toca lo visible y cómo los ángeles continúan actuando en nuestras vidas, incluso cuando dudamos de nuestra propia espiritualidad. En el mundo ajetreado en el que vivimos, desconectados de nuestra esencia y rodeados de distracciones, a menudo ignoramos estas pequeñas advertencias. Pero, ¿qué pasaría si supieras que existen seres de luz? ¿Quién sigue tus pasos, atento a cada elección, dispuesto a intervenir en el momento exacto, silenciosamente, pero con fuerza? ¿Qué hubiera pasado si hubieran elegido ese escalofrío como única manera de evitar una tragedia? Numerosos informes en todo el mundo hablan de estas manifestaciones. Personas que, siguiendo una simple corazonada, evitaron accidentes, decisiones fatales o situaciones sin vuelta atrás. Algunos dicen que fue suerte, otros que era el destino, pero los que creen, saben, era un ángel. Hoy aprenderás sobre una de estas historias, una historia real que comienza con un escalofrío, pasa por una decisión peligrosa y termina con una vida salvada por segundos de vacilación, segundos guiados por una presencia invisible pero real. Prepárese para comprender el poder detrás de un simple escalofrío y lo que puede revelar sobre el mundo espiritual que nos rodea. Ahora, respira profundamente, porque lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que ves cada escalofrío que alguna vez hayas sentido. Prepárate para comprender el poder detrás de un simple escalofrío y lo que puede revelar sobre el mundo espiritual que nos rodea. Y en este punto de la historia necesito preguntarte, ¿alguna vez has experimentado algo así? ¿Hubo algún momento en el que una sensación repentina, un escalofrío o una advertencia silenciosa cambió por completo el curso de tu vida? O tal vez algo que en ese momento no entendiste, pero que luego cobró perfecto sentido. Si es así, compártelo aquí en los comentarios. No solo porque me encantaría leer tu experiencia, sino porque puede tocar a alguien que esté pasando por exactamente la misma situación ahora mismo. Este espacio aquí es nuestro, un lugar donde la espiritualidad se hace diálogo, donde cada historia, cada opinión, fortalece esta corriente de fe y de conciencia. Cuando comentas, no solo te expresas, ayudas a crear una comunidad vibrante donde las personas se sienten bienvenidas, comprendidas y a menudo incluso salvadas por una palabra. Y si este tema tiene sentido para ti, si de alguna manera despertó algo dentro de ti, haz clic en el botón Me gusta. Puede parecer pequeño, pero este gesto ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan escuchar exactamente este mensaje. Así es como hacemos que este mensaje llegue más lejos. Y por supuesto, si te apetece seguir sumergiéndote en este universo de señales divinas, protección espiritual e historias que hielan el alma, suscríbete al canal. Cada nueva suscripción demuestra que estamos en el camino correcto
y nos da fuerzas para seguir trayendo este tipo de contenidos con aún más profundidad y verdad. Porque en el fondo no estamos solos, ni aquí ni en el otro lado. Y detrás de ese escalofrío hay mucho más de lo que te imaginas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando hablamos de la piel de gallina como señal espiritual, no estamos hablando de algo aleatorio, ni de un simple reflejo del cuerpo. Estamos hablando de un lenguaje, un código silencioso, pero cargado de intención, un tipo de comunicación sutil que va más allá de la lógica y toca el alma directamente. Hay una verdad oculta detrás de estas manifestaciones que muchas personas aún ignoran. Las señales espirituales no siguen reglas humanas, sino que son tan precisas como un reloj invisible. Y el escalofrío, por sutil que parezca, puede ser la diferencia entre una decisión segura y un error irreversible. No aparece de la nada, aparece en el momento exacto en el que algo está a punto de alinearse o romperse en nuestro viaje. Es como si el mundo espiritual enviara una alerta en forma de sensación, despertando una conciencia dormida. Cuando nos detenemos a mirar más de cerca el detrás de escena de nuestras elecciones, nos damos cuenta de que ciertos momentos tuvieron algo más, un silencio diferente en el ambiente, una mirada que cambió, un retraso que irritó, pero luego tuvo sentido, un sonido de fondo, o como estamos hablando aquí, ese frío que surgió de la nada. Quizás parezca pequeño, pero tiene un impacto profundo, porque no es solo una advertencia, es una invitación a escuchar, a la conexión, al despertar. Es curioso cómo en muchas culturas antiguas, la piel de gallina se consideraba un mensaje sagrado, señales de que lo invisible estaba presente. Y aún hoy, en el ajetreo de la vida moderna, este tipo de manifestaciones siguen ocurriendo. El problema es que estamos tan distraídos, tan condicionados a vivir en piloto automático, que perdemos nuestra sensibilidad espiritual. Hemos olvidado cómo escuchar al cuerpo como una extensión del alma, y lo que debería ser una advertencia parece un detalle sin importancia. Pero ¿qué pasaría si cambiáramos esta mentalidad? ¿Qué pasaría si empezáramos a mirar estas señales con más respeto, más atención, más profundidad? Quizás esto transformaría por completo la forma en que enfrentamos las decisiones difíciles, los momentos de duda y los altibajos de la vida. Tal vez evitaríamos dolores innecesarios o incluso encontraríamos caminos que nunca tendríamos el coraje de seguir sin ese empujón invisible. Este tipo de percepción no viene de fuera, nace en el interior. Es como una semilla que comienza a germinar cuando decidimos confiar más en nuestra propia intuición, cuando haces espacio para el silencio, cuando ya no tengas miedo de detenerte y escuchar, y, sobre todo, cuando reconoces que no todo se puede explicar mediante la lógica, porque algunas verdades solo se revelan cuando el alma está atenta. Por eso, tantas historias reales de liberación tienen algo en común, una sensación extraña, una incomodidad repentina, una pausa inexplicable que lo cambió todo. Son momentos que en el momento parecen triviales, pero que al repasarlos con atención muestran cuánta espiritualidad puede manifestarse en los detalles. La piel de gallina no es solo piel, es presencia, es una advertencia. Ten cuidado, y en este punto de la conversación vale la pena recordar, la señal no siempre será fuerte, obvia o directa. A menudo se disfraza de coincidencia, de retraso, de pequeño inconveniente. Por eso es tan importante estar presente, porque los ángeles no gritan, ellos susurran, y solo aquellos que están despiertos en espíritu pueden oírlo. Esta conciencia no proviene de fórmulas prefabricadas, sino de la práctica constante, desde la apertura del corazón. Mirar la vida como un viaje donde lo visible y lo invisible caminan juntos. Es un cambio de percepción que transforma cada detalle en un mensaje posible. Una canción que suena exactamente en el momento adecuado. Un animal que actúa de manera diferente. Un extraño que se cruza en tu camino y dice algo que te conmueve. Todo esto podría ser una forma en que el universo o un ángel te dirija. Y cuando empezamos a ver la vida desde esta perspectiva, sucede algo mágico.
Las respuestas que parecían tan lejanas comienzan a surgir. Las dudas que pesaban en mi pecho comienzan a disolverse. Y ese sentimiento de estar perdido da paso a una certeza sutil pero poderosa. Estás siendo guiado, aunque aún no te des cuenta. Comenta aquí, yo también estoy en este viaje, porque reconocer que la espiritualidad nos está guiando es el primer paso para aprender a descifrar las señales, y no se quedan ahí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender la piel de gallina como un simple reflejo del cuerpo es limitar su significado real. En la espiritualidad, la piel de gallina es un lenguaje energético, un código sensorial que cruza la barrera de la racionalidad y toca directamente la percepción sutil. Es la respuesta inmediata de tu campo vibratorio a una presencia invisible, una energía que se acerca, una verdad que intenta emerger. Es como si por un momento el cuerpo se convirtiera en un radar, y en ese instante, lo que parecía solo piel se convierte en un portal, una señal de que hay algo ahí que merece atención. No estamos hablando de superstición, sino de sensibilidad, desde una mentalidad que acepta que no todo se puede explicar con fórmulas. Hay misterios que requieren presencia, no lógica, y la piel de gallina en este contexto tiene un impacto gigantesco, porque rompe con la rutina, interrumpe el flujo automático de la mente y nos llama de nuevo a la hora, al momento en el que lo invisible se manifiesta. A menudo, este escalofrío aparece en momentos aparentemente simples, al entrar en una habitación, al escuchar una palabra específica, al pensar en algo que aún no ha sucedido. Pero cuando empiezas a mirar más profundamente, te das cuenta de que hay una sincronicidad oculta en estos episodios. Llevan información, una revelación disfrazada de sensación, como si algo detrás de escena intentara llamar tu atención, despertar tu alma para ajustar tu ruta, para hacer una elección más alineada con tu propósito. ¿Cuántas veces te has cuestionado sobre decisiones importantes que tomaste por impulso? ¿Y si en ese momento apareciera un escalofrío como advertencia? ¿Cuánto dolor se podría haber evitado? ¿Cuántos desvíos en tu camino se podrían haber evitado antes de que se convirtieran en crisis? Cuando empiezas a aceptar que el cuerpo también siente lo que los ojos no pueden ver, nace una nueva forma de navegar la vida. Es una transformación silenciosa, pero poderosa. La percepción cambia, y con ella, tu capacidad de responder a la realidad. Este es el punto donde el frío deja de ser físico y se vuelve espiritual. Un recordatorio de que estás más conectado de lo que crees. Porque sí, hay ocasiones en las que este signo aparece como una forma de protección, pero también hay momentos en los que aparece como una validación, un sí del universo, una confirmación de que estás en el camino correcto. Es una forma sutil de decir, sigue adelante, estás alineado. Y esta lectura requiere compromiso. Se necesita escucha interior, confianza y sobre todo voluntad de interpretar las señales con el corazón. La espiritualidad no se trata de control, se trata de rendirse. Se trata de reconocer que hay una inteligencia mayor actuando en zonas que nuestros ojos no pueden alcanzar. Y cuando te abres a eso, todo cambia. Empiezas a caminar con más ligereza porque sabes que no estás solo, y la piel de gallina se convierte en un viejo amigo, el que aparece siempre que algo importante está a punto de suceder, algo que puede parecer pequeño, pero que tiene el poder de cambiar tu destino. Aquí es donde entra un punto esencial de este viaje, la presencia. Estar presente es la única manera de captar estas sutilezas, darse cuenta cuando algo, por más invisible que sea, te está hablando. Después de todo, la vida no solo se compone de grandes acontecimientos, está determinada por los detalles, y son estos detalles los que los ángeles usan para llegar a nosotros, en los pequeños retrasos, en los susurros de la intuición, y por supuesto, en el escalofrío que interrumpe el ritmo normal del día, para recordarnos que lo espiritual está trabajando. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que las señales no son privilegio de personas especiales. Están en todas partes, pero solo aquellos que estén dispuestos a ver más allá responderán, mirando con los ojos del alma. Y cada escalofrío se convierte entonces
en una oportunidad para reconectar con lo invisible, para encontrar de nuevo tu eje, para escuchar lo que la vida intenta decir entre líneas. Es una escucha profunda que va más allá de los oídos. Se trata de sentir. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí, porque solo quien ha experimentado este tipo de conexión sabe cómo un simple escalofrío puede llevar un mensaje que lo transforma todo. Y esto es solo el comienzo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando sucede una historia como la de Paulo, deja marcas que van mucho más allá del alivio de haber escapado de un problema. Abre un portal de conciencia. Pablo no era una persona que se dejara guiar por la intuición. Era objetivo, racional, acostumbrado a tomar decisiones basadas en números, proyecciones, contratos. Pero ese día, algo rompió la lógica. Un escalofrío recorrió su cuerpo con tal intensidad que le hizo retirar la mano que ya sostenía el bolígrafo. No podía explicar por qué, simplemente sabía que debía esperar. Este es el punto que nos invita a revisar nuestra mentalidad sobre lo que consideramos confiable, porque muchas veces ponemos toda nuestra fe en los datos, en las apariencias, en el discurso bien construido y descuidamos las advertencias que vienen de nuestro interior. Hay una verdad oculta en los momentos de vacilación. No toda duda es miedo. A veces es percepción. Es el espíritu intentando hablar cuando la mente ya lo ha decidido. Y en el caso de Pablo, ese escalofrío no solo le salvó el dinero, sino también la paz. 3 semanas después, descubrió que el socio potencial era parte de un esquema fraudulento, involucrado en demandas y deudas ocultas. Si hubiera firmado, se habría hundido en un caos jurídico y financiero. Pero lo más poderoso de todo esto no es solo la liberación. Esto es lo que viene a continuación, la transformación. Porque después de vivir algo así, nunca vuelves a ser el mismo. Está empezando a producirse un cambio silencioso. Empiezas a cuestionar lo que alguna vez diste por sentado. Empecemos a abrirnos a lo invisible, a aquello que escapa a los 5 sentidos. Y, más que eso, empiezas a darte cuenta de que hay fuerzas que trabajan a tu favor, incluso cuando todavía no entiendes cómo. El viaje de Paulo se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Empezó a prestar atención a las señales, respetar más las sensaciones repentinas, hacer espacio para lo que no se puede ver, pero se puede sentir. Esto no significa que abandonara la razón, pero ahora camina junto a la sensibilidad espiritual, y eso hizo toda la diferencia en sus siguientes decisiones. El escalofrío que lo paralizó en ese momento fue solo el comienzo. Después de eso, comenzó a observar otras señales, coincidencias que se repetían, personas que aparecían con las palabras adecuadas, retrasos que evitaban encuentros desastrosos. Fue como si después de ese episodio, los entretelones de la realidad hubieran empezado a revelarse. Y cuando eso sucede, es imposible ignorarlo. El impacto de una experiencia así es real, porque afecta tu percepción de seguridad. Te muestra que hay una red invisible que te guía, pero que esta red solo se activa cuando estás dispuesto a escuchar. Y escuchar, en este caso, no es oír con los oídos. Se trata de prestar atención al cuerpo, a las señales sutiles, a los detalles, porque muchas veces lo que te salva no es lo que gritas, sino lo que susurras. Y ahí es donde entra algo de lo que casi nadie habla, el coraje de parar. Pablo tenía ese coraje. Incluso sin ningún motivo aparente, incluso con todos los documentos listos, incluso con la ansiedad del momento, se detuvo. Y ese simple gesto, detenerse, fue lo que dio espacio para que llegaran los escalofríos. Eso fue lo que abrió la puerta a la advertencia espiritual. A veces, lo que nos separa del desastre es el segundo en que guardamos silencio y escuchamos. Esta historia no se trata solo de un contrato cancelado. Se trata de un tipo de escucha que puede cambiar destinos, porque cuando aprendes a reconocer las señales, respetarlas y actuar en consecuencia, tu vida comienza a alinearse con algo más grande. Y esta alineación trae claridad, protección y fuerza. No porque todo empiece a funcionar, sino porque empiezas a tomar decisiones más conscientes, más conectadas con tu verdad más profunda. Por eso historias como estas son tan importantes. Nos recuerdan que hay mucho más en juego de lo que parece a simple vista,
que hay revelaciones esperando a emerger, que hay decisiones que por pequeñas que parezcan, pueden cambiarlo todo. Y esa piel de gallina, esa señal sutil, puede ser exactamente el punto de inflexión. Escríbelo. Yo también estoy en este viaje. Porque si alguna vez has experimentado algo así, o estás empezando a prestar más atención a las señales, debes saber que no estás solo. Y lo que sientes ahora, tal vez, también sea una señal. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender cómo actúan los ángeles cambia por completo la forma en que ves los acontecimientos de tu vida. Ellos no están aquí para decidir por ti, ni para controlar tus pasos como si fueras una pieza de un juego. Ellos respetan, y esto es lo más bello y al mismo tiempo lo más misterioso de esta presencia. El respeto absoluto a tu libre albedrío. Eres libre de hacer lo que quieras, incluso ignorar las señales. Pero cuando una elección amenaza tu propósito mayor, cuando un camino podría alejarte completamente de tu esencia o ponerte en peligro antes de tiempo, entonces se encuentran formas de intervenir. Pero no esperéis escenas de película, con luces brillantes o apariencias imponentes. Operan detrás de escena, con detalles casi invisibles, con movimientos sutiles, a veces incluso desconcertantes, un retraso inusual, un encuentro inesperado, un objeto que cae en el momento justo, un fuerte sentimiento de que algo anda mal, o ese escalofrío que recorre tu columna como si algo sagrado acabara de tocar tu piel. Y esto sucede porque no quieren asustar, quieren despertar. Y aquí viene una mentalidad clave que pocas personas entienden. La señal no es el final del mensaje, él es el comienzo de la invitación. Cuando sientes ese escalofrío, cuando algo parece detenerte en medio de una acción, no significa que la respuesta ya esté lista. Significa que algo más grande quiere que prestes atención, que pares. Déjale ver lo que está en juego. Es como si tras ese gesto invisible hubiera una voz que dijera: mira de nuevo, no te dejes llevar por el piloto automático, siente con el corazón. ¿Y cuántas veces pasamos sin darnos cuenta? A los ángeles no se les permite obligarnos a hacer nada, pero pueden influir en nuestra percepción. Puedes alinear las coincidencias, pueden mover las piezas de la escena para que, en el momento adecuado, algo en nosotros se despierte. Y esto es tan poderoso que cuando empiezas a notar estas señales, te das cuenta de que están en todas partes. A veces solo lo entiendes más tarde, cuando todo ya ha pasado, pero aún así, la señal estaba allí, fue real. ¿Y por qué actúan así? Porque nuestro propósito es sagrado, y el mundo espiritual sabe esto mucho antes que nosotros. Puede que estés distraído, pero tu alma sabe por qué está aquí. Y los ángeles son los guardianes de este propósito, no para controlar, sino para proteger. Aparecen cuando tu viaje corre el peligro de descarrilarse por algo que parece correcto, pero que no resuena con tu verdad más profunda. Y por eso la intervención es siempre sutil, porque respeta, pero también protege. Esta protección no se consigue gritando, viene con sutilezas, y es necesario estar alerta para notarlo. Es por eso que muchas personas solo entienden la señal después del impacto, después de que algo les impidió continuar. Después de eso, por alguna razón, algo salió mal, y solo más tarde quedó claro que ese error era, de hecho, una salvación disfrazada, una oportunidad de empezar de nuevo sin caer en trampas, una nueva ruta obligada por lo invisible, pero que condujo a un alivio inexplicable. A menudo la señal viene antes del peligro, otras veces llega justo en el límite, en el último momento, pero él siempre viene. El escalofrío, la intuición, la voz que no era la tuya, son códigos que utiliza la espiritualidad para tocarte en tu punto más vulnerable, tu sensibilidad. Y cuanto más bloquees esta sensibilidad, más difícil será interpretar estas señales. Por eso, estar presente, abrir el espacio interior, cultivar el silencio, son prácticas muy importantes en este viaje. No se trata de crear fórmulas, se trata de crear espacio para escuchar profundamente. Porque si los ángeles respetan nuestro libre albedrío, nos corresponde a nosotros respetar su presencia. Y ese respeto comienza cuando decides no ignorar más lo que sientes.
Cuando eliges mirar los retrasos, las incomodidades y los escalofríos como posibilidades y no como inconvenientes, como revelaciones, no como obstáculos. Cuando eliges confiar, algo dentro de ti se alinea con una sabiduría que va más allá de la mente, y eso lo cambia todo. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí, porque cuando reconocemos que hay inteligencia en los detalles, la vida nunca más parece aleatoria, y el viaje comienza a tener sentido de una manera completamente nueva. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la piel de gallina es solo una de las muchas formas que lo invisible encuentra para manifestarse. Hay otras señales, igualmente sutiles, igualmente poderosas, que aparecen como pequeñas desviaciones de la norma, como una ruptura en la secuencia habitual de acontecimientos, y que solo tienen sentido cuando se ven a través de los ojos del alma. Estas no son coincidencias, son códigos espirituales, fragmentos del lenguaje divino que cruzan el plano físico para tocar nuestro campo sensible. ¿Conoces esa voz interior que dice, espera? No tiene sonido, pero es tan claro como un grito. Y más fuerte que eso, interrumpe el pensamiento automático, rompe la prisa, frena la ansiedad, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece ir en la dirección opuesta. Esta voz es una especie de canal directo a lo sagrado, un susurro que solo puede ser escuchado por aquellos que no están atrapados en el ruido de su mente. Y cuando aparece, por extraño que parezca, lo mejor es confiar, porque muchas veces esa espera te aleja de algo que ni siquiera puedes imaginar. También están esas luces que parpadean exactamente en el momento adecuado. ¿Alguna vez has notado cómo a veces se enciende una bombilla justo cuando estás pensando en algo importante? ¿O cómo un entorno entero parece cambiar de energía en fracciones de segundo sin explicación aparente? Esto no es solo un fallo eléctrico. En muchos casos es el entorno espiritual el que responde, reacciona, envía señales. Es el campo vibratorio en movimiento, alertando, confirmando, desviando. Y cuando hablamos de animales, el tema se vuelve aún más delicado, porque tienen una percepción limpia, sin filtros. Sienten lo que hay en el aire, captan la vibración de lo que no se puede ver. ¿Alguna vez has notado con qué intensidad puede ladrar un perro a la nada? ¿O cómo puede un gato seguir con los ojos algo que no puedes ver? Muchas culturas antiguas sabían esto y respetaban profundamente estos comportamientos, porque en estos momentos los animales no solo están reaccionando, están presenciando algo que quizás vino a proteger o quizás a evitar. Otro tipo de señal que muchas veces pasa desapercibida son los objetos que caen sin motivo alguno. Un libro que se resbala del estante, un bolígrafo que rueda de la mesa justo cuando piensas en una respuesta. Esto a menudo se considera una distracción, pero cuando te detienes a observar con atención, te das cuenta de que esos pequeños accidentes coinciden con momentos de decisión, con pensamientos clave, con momentos de duda. Es como si el mundo físico fuera tocado ligeramente por una fuerza que intenta interrumpirte. Eso te invita a mirar de nuevo, repensando el camino. Estas señales no siguen un patrón lógico, se adaptan a tu sensibilidad. Por lo tanto, dos personas en el mismo entorno pueden tener percepciones completamente diferentes. Uno siente el escalofrío, el otro no. Escuchar la voz interior, el otro ignorarlo. Esto no significa que uno sea más espiritual que el otro. Simplemente significa que el canal de comunicación es personal, único, moldeado por las experiencias, creencias y apertura emocional de cada persona. Y aquí llega un punto muy importante en este viaje. La señal no siempre viene antes del peligro. A veces viene como una confirmación, como un sello de seguridad. Sientes la presencia, notas la sincronicidad y entiendes que estás en el flujo correcto. El escalofrío que viene como protección es diferente del escalofrío que viene como validación. Ambos son mensajes. Ambas son formas en que los ángeles dicen, estamos aquí. Pero lo que cambia es la intención que hay detrás. Uno te sostiene, el otro te conduce. Esta comunicación silenciosa es continua. Esto pasa todos los días, pero es como una frecuencia de radio.
Solo aquellos que están sintonizados pueden oírla. Y esta armonía no depende de un esfuerzo excesivo, nace de un estado de presencia. Veamos más de cerca los detalles, desde un corazón que acepta que lo espiritual se manifiesta en los pequeños gestos, en los ruidos del día, en las pausas inesperadas, en lo que parecía una distracción, pero en realidad era una dirección. Mucha gente espera señales grandes, esperan sueños vívidos, apariciones claras, mensajes escritos en el cielo, pero los ángeles, como la espiritualidad en su conjunto, prefieren los detalles, porque el aprendizaje está en los detalles. Ahí es donde tu fe se pone a prueba. Ahí es donde eliges si vas a confiar en lo que sientes o simplemente seguir lo que ves. Y esta elección, por simple que parezca, define el curso de muchas decisiones. Por eso, mirar estos signos con más cariño, con más reverencia, con más presencia, es como reactivar un lenguaje olvidado. Empiezas a traducir la realidad con nuevos ojos. Comience a ver las conexiones detrás del aparente caos. Y cuando eso sucede, algo dentro de ti se calma. Porque aun cuando lo externo es turbulento, tu campo interno está anclado en la percepción de que hay algo mayor guiando tus pasos. Comenta aquí: yo también estoy en este viaje, porque cuando reconoces las señales y comienzas a confiar en ellas, la vida adquiere un nuevo significado y este viaje deja de ser solitario y se vuelve sagrado. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque notar las señales es solo el primer paso. El verdadero punto de inflexión llega cuando aprendes a reconocer estas señales en tu propia vida. Cuando dejas de ver estas manifestaciones como informes distantes o historias de otras personas y comienzas a comprender que también estás siendo guiado, tocado, observado, incluso en momentos en los que todo parece silencioso. La verdad es que las señales espirituales no siempre son obvias. No vienen con una etiqueta que diga: atención, esto es una advertencia. Se infiltran en la vida cotidiana con una ligereza casi imperceptible. Y es por eso que es necesario sentirlas y no solo verlas. Cuando empiezas a desarrollar esta sensibilidad, tu percepción cambia. Patrones que antes parecían aleatorios comienzan a tener sentido. Pequeñas repeticiones, sensaciones específicas en momentos específicos, pensamientos que surgen de la nada pero tocan algo profundo. Todo esto comienza a revelarse como parte de una inteligencia espiritual que actúa silenciosamente a tu alrededor. Silenciar la mente se vuelve esencial, porque en una mente ruidosa no se oye ningún susurro, y los ángeles no gritan, esperan que escuches con el alma, y para ello es necesario reducir la velocidad, salir del piloto automático, desconectarse de las presiones externas por unos instantes y volver al interior. Ahí es donde se organizan las señales, ahí es donde las intuiciones se vuelven más claras. Ahí es donde empiezas a distinguir qué es miedo y qué es orientación. La intuición, de hecho, es el canal más directo a través del cual los ángeles se comunican, y sin embargo, es lo que más ignoramos. ¿Cuántas veces has tenido una corazonada y la has ignorado? ¿Cuántas veces has sentido que algo era raro, pero has decidido continuar porque te parecía más racional, más práctico, más conveniente? Y luego, cuando todo se vino abajo, se dio cuenta de que ya lo sabía, que algo dentro de ti ya te había advertido. Este tipo de experiencia no es solo arrepentimiento, es una revelación. Es el reconocimiento tardío de que las señales estaban allí, pero usted no estaba escuchando. Por lo tanto, observar patrones se convierte en una práctica de expansión de la conciencia. Cuando empiezas a notar que ciertos acontecimientos se repiten antes de que suceda algo importante, o que ciertas emociones emergen como termómetros espirituales, empiezas a moverte con mayor sabiduría. Comience a anticipar las advertencias. Empieza a leer la vida como si estuvieras leyendo entre líneas. Y eso cambia tu postura hacia el mundo. Porque lo que parecía pura casualidad resulta ser un mensaje. Y lo que parecía confuso ahora tiene un propósito. No se trata de vivir en constante alerta, como si todo fuera una señal. Es mucho más simple y más profundo que eso. Se trata de presencia, cultivar una atención amorosa
hacia lo que se mueve dentro y fuera de ti. Asumir la responsabilidad de tu propia escucha, porque los ángeles siguen haciendo su parte. La pregunta es, ¿estás haciendo la tuya? Este viaje de perfeccionamiento de la percepción no ocurre de la noche a la mañana. Es un ejercicio constante, un reaprendizaje, una transformación de adentro hacia afuera. Pero con cada paso, con cada confirmación, con cada intuición seguida que resulta verdadera, ganas confianza. Y esta confianza se convierte en una guía, conviértete en una brújula, se convierte en fe. Una fe que no depende de explicaciones externas, porque ya la has sentido en tu interior. Y cuando lo sientas, ya no necesitarás demostrarle nada a nadie. Todo esto requiere coraje. Coraje para parar cuando todos corren. Coraje para sentir cuando todos los demás solo reaccionan. Coraje para confiar en lo invisible cuando lo visible parece gritar más. So fuerte. Pero este coraje abre puertas. Y por estas puertas entran señales, revelaciones, encuentros, liberaciones. Las respuestas entran en juego nuevas decisiones que te alinean con lo que realmente tiene sentido. Y aquí está el punto que podría cambiarlo todo. Las señales están ahí, siempre lo han sido, pero ahora, con tu conciencia más abierta, comienzan a brillar, y el mundo deja de ser solo escenario y se convierte en lenguaje. La vida deja de ser solo rutina y se convierte en un viaje, y dejas de ser solo un pasajero y te conviertes en parte activa de la comunicación entre los planes. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí, porque cuando empezamos a identificar las señales en nuestra propia historia, nos damos cuenta de que lo invisible siempre ha tenido algo importante que decir y que ahora, finalmente, estamos listos para escuchar. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque notar la señal es solo el primer contacto. Lo que realmente transforma tu viaje es lo que haces a continuación. Es en este momento cuando lo invisible cruza la frontera de la percepción y se convierte en acción. Y esta acción no necesita ser grandiosa, pero necesita ser consciente. Porque cuando aparece una señal, ya sea un escalofrío, una intuición fuerte o un acontecimiento inusual, el universo está, de alguna manera, pidiéndote una respuesta, y esa respuesta determinará la dirección que tomará tu vida a partir de ahí. Lo primero que ocurre casi siempre es el impacto inmediato, la pausa, ese segundo en el que todo se ralentiza, y este es el momento perfecto para hacer lo que pocas personas hacen: respirar profundamente. Suena simple, pero esta pausa con presencia abre espacio para el discernimiento, detiene el flujo acelerado de la mente y te permite acceder a tu centro, que puedas reconectarte con algo más grande dentro de ti. Es un aliento que ancla. Eso te devuelve a tu cuerpo, a tu alma, a tu presente. Y en ese estado de presencia tienes una elección. Puedes ir en piloto automático, ignorar lo que sentiste y continuar como si nada hubiera pasado. O puedes recibir el cartel con reverencia. Se puede aceptar que sí, algo se comunicó allí, que ese sentimiento no fue un accidente, que ese mensaje silencioso tenía un propósito. Ahí es donde entra en juego el coraje de no ignorar, porque a menudo la forma más fácil es fingir que no lo sentiste. Imagina que fue solo una coincidencia, pero lo cierto es que cuanto más ignoras lo que sientes, más desconectado te vuelves de tu propia esencia. No ignorar es un acto de amor, como usted, con el propósito que te trajo aquí, con los seres que te acompañan en lo invisible. Es el reconocimiento de que hay sabiduría más allá de la lógica, que el mundo espiritual está presente y atento, y cuando reconoces una señal, aunque sea silenciosa, algo se alinea dentro de ti. Es como un acuerdo renovado, una sutil confirmación de que estás escuchando, sí, y eso lo cambia todo. En muchos casos, la mejor respuesta que podemos dar a una señal es una oración. No tiene que ser formal ni largo. Puede ser una palabra dicha desde el corazón, un simple gracias, porque la gratitud es una vibración que reverbera, muestra humildad, apertura y fe. Demuestra que lo entiendes. Eso se sintió. ¿Quién está dispuesto a seguir? Y al mismo tiempo, esta actitud te conecta aún más con la frecuencia de los ángeles.
porque no responden a súplicas desesperadas, sino a corazones despiertos. En otras ocasiones, quizás, la acción más sabia sea compartir. Dile a alguien lo que sentiste, no para buscar validación ni para convencer, sino para reforzar dentro de ti mismo que fue real. Porque cuando externalizamos una experiencia espiritual, esta toma forma, deja de ser una intuición aislada y se convierte en algo integrado en nuestra narrativa. Y a veces, cuando compartes, descubres que la otra persona también ha experimentado algo similar, o que el mensaje era para ambos. Así se multiplican los signos, que las conexiones se revelen, que la espiritualidad se fortalezca entre las personas. Es importante recordar que no es necesario comprender todo de inmediato. A veces, el significado del cartel solo aparece días después, o semanas. Lo que importa es no cerrar los ojos, es permitir que el misterio exista, que la verdad oculta sea revelada a su debido tiempo, porque no todas las señales vienen con un manual de instrucciones, algunos vienen solo con energía, y esta energía da forma a tu viaje de una manera silenciosa pero transformadora, así que cuando llegue una señal cualquiera que sea, respira, escuchar, honor, y si lo sientes, compártelo. Cada gesto de tu atención alimenta este vínculo invisible entre tú y el plano espiritual. Cada elección consciente te acerca al propósito que te guía, y cuando esa conexión se fortalece, las señales se vuelven más claras, más frecuente, más adentro, porque ahora ya no eres alguien que espera ser guiado, eres alguien que responde, que camina junto. ¿Quién confía en el viaje incluso cuando no ve el final del camino? Escríbelo. Yo también estoy en este viaje, porque reconocer la señal es solo el comienzo. El verdadero poder está en cómo eliges responder, y es en esta respuesta que lo divino encuentra espacio para actuar. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo que mucha gente aún no comprende del todo. Los ángeles no son personajes de historias antiguas ni figuras lejanas de un mundo invisible que solo pertenece al pasado. Ellos están aquí, ahora, regalos, activo, silencioso, pero intensamente activo. Y créeme, muchas de las señales que has recibido a lo largo de tu vida fueron sus acciones. La pregunta no es si todavía actúan. La pregunta es, ¿te estás dando cuenta? Actúan todos los días, y tal vez actuaron hoy, de algo que ni siquiera notaste. Pudo haber sido esa intuición repentina de cambiar de rumbo, en ese mensaje que apareció justo cuando lo necesitabas, o esa persona que apareció como si no le importara y dijo exactamente lo que necesitabas oír. Nada de esto es casualidad. Detrás de estos encuentros, de estas sensaciones, de estos detalles de la vida cotidiana, hay inteligencias espirituales que operan con precisión y amor. La verdad oculta detrás de estas señales es que los ángeles no actúan en el espectáculo, actúan entre bastidores. No parece que se les vea, surgen para dirigir, y esta dirección, la mayoría de las veces, es sutil, porque respeta tu tiempo, tu libertad, tu capacidad de elegir. Pero cuando empiezas a mirar un poco más profundamente, empiezas a notar una orquesta invisible que dirige los acontecimientos con delicadeza y firmeza. Y si todavía dudas, piensa en las veces que algo parecía perdido y de repente algo cambió el rumbo. Ese sentimiento de que algo más grande me salvó, o esa secuencia de coincidencias tan precisa que sería imposible no sentir que había una mano invisible allí. Los ángeles operan con este tipo de lenguaje. No interrumpen la lógica del mundo, sino que insertan sabiduría en él. Crean huecos, encienden luces en lugares oscuros, empujan puertas discretamente. Pero eres tú quien elige entrar. Esta acción constante de los ángeles está vinculada a algo mucho más amplio que la mera protección ante los peligros. Están aquí para alinearte con tu propósito, para garantizar que aunque la vida esté llena de desvíos y distracciones, no pierdas de vista por completo quién viniste a ser. Aparecen cuando tu ruta está a punto de desconectarse de tu verdadero destino, y lo hacen de la manera más generosa posible, respetando sus pasos pero ofreciendo signos. Y es importante recordar que estas señales no son solo advertencias, muchas de ellas son confirmaciones.
cuando sientes paz en medio del caos, cuando una decisión difícil va acompañada de serenidad, cuando todo parece incierto, pero, aún así, hay algo dentro de ti que te dice que estás en el camino correcto. Eso también es presencia angelical. Es un sí silencioso del universo. Onto, guiño del dicho invisible. Continúa. Esta percepción, cuando se cultiva, cambia la forma en que caminas. Adquieres una confianza que no proviene de la lógica, sino de la conexión. Empiezas a tomar decisiones con más confianza porque sabes que estás en sintonía con algo más grande. Empiezas a vivir con menos ansiedad porque entiendes que incluso cuando algo no tiene sentido ahora, puede estar conduciendo a un propósito que aún no ha sido revelado. Y esta confianza, este estado de escucha espiritual activa, no es demasiado místico ni reservado para los más evolucionados. Es accesible, está disponible para todos. Lo que marca la diferencia es la voluntad de mirar más profundamente, cuestionar menos y sentir más. Entender que el lenguaje de lo sagrado es sutil, pero poderoso, que los ángeles no necesitan palabras para hablarte, utilizan todo lo que les rodea como herramienta de comunicación. El tiempo, el viento, los sonidos, los encuentros, los silencios. El impacto que esto tiene en tu vida es real, porque no se trata de vivir esperando grandes milagros. Se trata de vivir consciente de los milagros silenciosos que ya están sucediendo. Se trata de reconocer que la espiritualidad no está separada de la rutina, que los ángeles no solo aparecen en los momentos de crisis, sino en los detalles de la vida cotidiana. Y cuando tomamos conciencia de ello, todo cambia. Empiezas a vivir con propósito, con presencia, con reverencia. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí, porque solo aquellos que han sentido la presencia silenciosa de estos guías saben cuánto se transforma el viaje cuando aprendemos a escuchar lo que el mundo espiritual está tratando de decirnos todo el tiempo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando compartes tu historia, no solo fortaleces tu propia conexión espiritual, sino que también te conviertes en un instrumento de sanación, revelación e incluso liberación para otras personas. La espiritualidad no se limita a experiencias aisladas, se expande cuando se divide. Cuando escribes, cuando hablas, cuando nombras lo que sentiste, estás validando lo que antes era invisible, y al hacerlo, abres espacio para que otras personas también reconozcan sus propios signos. Quizás pienses que tu historia es demasiado simple o que tal vez fue solo una impresión, pero es precisamente en este demasiado simple donde reside la fuerza de los signos, porque no vienen a impresionar, vienen a dirigir, y cuando cuentas ese día en el que sentiste un escalofrío inexplicable, esa intuición que te hizo cambiar de opinión en el último minuto, o ese silencio que pareció gritarte algo en tu interior, puede despertar en alguien exactamente lo que necesitaba darse cuenta. Esta es la parte más hermosa de cuando decidimos abrirnos a lo que hay detrás de la fe. Nos damos cuenta de que todos estamos entrelazados por experiencias que, aunque diferentes en la forma, son la misma en esencia. Todos nosotros, en algún momento, hemos sido tocados por algo que no podíamos explicar, y es en este reconocimiento colectivo donde reside el verdadero impacto, porque al crear un espacio donde estas historias son bienvenidas, ayudas a romper el aislamiento espiritual que sienten tantas personas. Esa idea de que esto solo me pasa a mí comienza a disolverse cuando alguien lee algo que resuena con lo que experimentó y finalmente entiende que no está solo. Y cuando compartes, también profundizas tu propio viaje, porque relatarlo vivido te obliga a reorganizar tu memoria con más conciencia, te obliga a fijarte en los detalles, y a menudo, en ese ejercicio de contar, uno termina viendo revelaciones que antes estaban ocultas. Tu propia experiencia resulta más rica, más simbólica, más guiada de lo que imaginabas. El habla trae claridad, escribir trae sanación, y el encuentro con el otro trae significado. Por eso crear una cadena de fe no se trata solo de contar milagros, se trata de crear un espacio donde la espiritualidad se vuelva palpable, accesible, cotidiana, donde las señales no son tratadas como leyendas,
sino como partes reales de nuestro viaje, donde la intuición es respetada como una herramienta legítima de gestión y donde hasta el más discreto de los escalofríos puede ser honrado como la advertencia que lo cambió todo. A veces es una sola frase en el comentario de alguien la que te recuerda un episodio que habías olvidado. A veces es una palabra que confirma lo que has estado sintiendo. Y todo esto es parte de un propósito mayor: despertar. Despertar a la sensibilidad, a la escucha, a la conciencia de que lo sagrado pasa a través de nosotros todo el tiempo. Y cuanto más compartimos, más se expande esta percepción. No se trata de crear respuestas prefabricadas, sino de provocar preguntas sinceras. ¿Qué podría estar tratando de decirme ese escalofrío? ¿Por qué apareció esa persona en ese preciso momento? ¿Qué cambió en mí después de ese sentimiento? Cuando estas preguntas comienzan a surgir, se está produciendo el despertar, porque ya no solo estás viviendo, estás actuando. Estás percibiendo el código detrás de la materia, el significado detrás del azar, la señal detrás del movimiento, y cuanto más observas, más sensible te vuelves. Aparecen más señales, más historias empiezan a tener sentido, y cuanto más te acercas a la certeza de que hay algo o alguien que te acompaña con paciencia, con precisión, con amor, algo que no requiere perfección ni sabiduría espiritual avanzada, solo se requiere presencia y una voluntad de decir: lo sentí y marcó una diferencia. Comenta aquí: eso tiene sentido para mí, porque reconocer el impacto de las señales es el primer paso, compartir es segundo, y juntos, estos pasos crean un puente entre lo visible y lo invisible, donde la fe deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia vivida. Si has llegado hasta aquí es porque algo de este contenido te ha tocado de alguna manera. Quizás recordaste un escalofrío que te salvó, una intuición que cambió tu rumbo, o quién sabe, simplemente sentiste una presencia que no puedes explicar, pero que en el fondo sabías que estaba ahí. Y por eso quiero invitarte a que te suscribas al canal, porque si este tipo de conversación tiene sentido para ti, si este espacio de conexión y de despertar te fortalece, entonces vale la pena seguir caminando con nosotros aquí. Deja tu like si este contenido te trajo claridad, consuelo o simplemente esa sensación de esto es lo que necesitaba escuchar hoy. A veces un vídeo no cambia el mundo, pero cambia tu momento, y eso es mucho decir. Y si quieres marcar que llegaste al final, escribe en los comentarios: estoy contigo hasta el final. Esta frase se convierte en un sello de conexión entre nosotros, un recordatorio de que estamos caminando este viaje juntos. Hay un vídeo aquí que complementa este tema y puede llevarte aún más profundo en esta conciencia de las señales y la presencia divina en la vida cotidiana. Haz clic y continúa conmigo allí. La conversación aún no ha terminado.